¿Qué entendemos por ayuda proveniente del exterior, no provista de la naturaleza? Pastillitas, cirugías. Esto puede hacer que nosotros no solventemos el conflicto del todo, pero tengamos una vida un poco más larga. Entonces, ¿qué ventaja tenemos? Una ventaja cuantitativa, es decir, sí, por un tiempo más mantendremos más individuos en la especie. Y eso podría darnos a nosotros entender que como raza es una cualidad, ¿no? Somos capaces de mantener más años vivos a los individuos de la raza. Coño, somos mejores. ¿En qué nos mejora estar más años vivo? Si nos volvemos individuos más débiles, que si uno amputado, que si uno sin un órgano vital, que si debilitado, porque al final las pastillas te van debilitando, no le da calidad a la raza. Por eso entendemos que la naturaleza no proveyó de esos aportes extras de ayuda. Buenas noches, entramos en directo un día más en el canal de La Casi Solución. La Casi Solución porque faltas tú aplicando tu granito de arena en el mundo. Cuando te intentan decir cambia tú y cambiará el mundo, se olvidan algo fundamental, y es que si tú no influyes en el mundo, si tú no intentas influenciar a otros, el mensaje nunca llega, porque si te lo quedas tú dentro, no puede llegar afuera. Entonces nosotros influenciamos con el ejemplo, y a base de repetir y repetir y repetir y repetir y repetir el mensaje, eventualmente penetra y genera el cambio en los demás. Por eso es que estamos aquí un día más explicando nueva medicina germánica y las leyes de la biología. Como dije en el último directo, nos quedamos en la entrada a la definición de qué es un conflicto biológico, ¿sí? Según la codificación del cerebro. Es decir, vamos a desmentir lo que nosotros podamos creer que es un conflicto y lo que realmente está codificado en nuestro cerebro como conflicto. Vale, parece que se escucha, así que perfecto. Durante mucho tiempo, y yo aún no es que sea la máxima experta en poder definirte, ¿no? Probablemente lo que es un conflicto biológico, pero muchas veces hemos pensado que aquellos pensamientos que nos dicen, mira, esto es un conflicto, ¿no? Realmente nuestro cerebro los vive como conflictos. Pero no tiene por qué ser así. Y el hecho de que suframos una patología con unos síntomas o no, nos demuestra qué tiene nuestro cerebro codificado como conflicto biológico, que no es lo mismo que conflicto psíquico. Tú puedes tener una incoherencia a nivel psíquica contigo mismo, es decir, que no te guste tu pensamiento, pero eso no quiere decir que tu biología active un sistema de emergencia por eso. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a entrar en materia. A ver cómo define Hammer el conflicto. Hammer dice, cuando se habla de conflictos biológicos, cuando se habla de conflictos biológicos hay que definir qué es la sustancia de tales conflictos biológicos, cuál es el origen, cuál es la causa. En el capítulo dedicado al sistema ontogenético de los tumores, encontraréis, queridos lectores, cuáles son los fundamentos filogenéticos de estos conflictos biológicos. Si no sabemos lo que es un conflicto, un fundamento filogenético,
Vamos a Google y lo buscamos. Filogenético. ¡Pam! Filogenia. Es la relación de parentesco entre especies o taxones en general, aunque el término también aparece en lingüística histórica para referirse a la clasificación de las lenguas humanas según su origen común. Y aquí hay una imagen, no sé si la estoy proyectando, sí, que te dice, bueno, pues te hace toda la relación filogenética. Árbol filogénico de los seres vivos según análisis ribosómicos recientes. ¿Vale? LUCA es la sigla en inglés para último antepasado común universal, es decir, todo, ¿sí? Las bacterias, tanto positivas, gram positivas como gram negativas, las células eucariotas, como la arquea, ¿no? Que aquí estarían todos estos seres vivos, digamos, vendrían del mismo antepasado común. Entonces, él dice que tenemos que ver los fundamentos filogenéticos de estos conflictos biológicos, es decir, el origen de ellos en nuestra biología. Por eso veremos que esta explicación nos remonta los programas biológicos que ejecutan en nuestro cuerpo, remontan a nuestro origen, remontan a miles y miles y miles y miles de años. Por eso a veces nos cuesta entender que podemos tener un conflicto de territorio, por ejemplo, o de desprotección en una familia donde no hay hermanos. Y tú dices, pero ¿y qué pasa? Nada, que tu biología se ha codificado en años y años y años y años y años de la especie tener hermanos. Entonces, que ahora en la actualidad haya pocos hermanos es algo nuevo, no le ha dado tiempo a tu biología a adaptarse. Por lo tanto, puede generar un conflicto porque va en disonancia con lo que el código codificó por aquel entorno en el que se ha estado manifestando años y años. Prosigue. Dado que hablamos de un conflicto biológico, suponemos naturalmente que estos conflictos no son solo conflictos que tienen que ver con el hombre, sino también con los animales, es decir, conflictos puramente biológicos, de la biología, que no tienen nada que ver con lo que el hombre piensa o deja de pensar de cómo es la realidad. Estos conflictos, que evidentemente deberían estar bien definidos desde el punto de vista biológico o que deberían seguir una cierta regularidad, en el cerebro del individuo tienen que tener algún principio que posibilita tal sistema de comportamiento en caso de conflicto. Es eso que yo llamo sistema codificado del cerebro. Es decir, él entiende que estos conflictos no son algo arbitrario. Es decir, pues mira, a mí de repente me sienta mal pensar que no voy a tener algo que comer el día de mañana, y a ti, o sea, puede ser, es biológico, no. Por lo tanto, es biológico, por lo tanto, si la naturaleza lo que quiere es que todos nosotros sobrevivamos y quiere hacernos entender que no tener comida es un peligro, entendemos que a todos nos habrá codificado igual, ¿no? Es decir, a todos nos habrá codificado el programa de no hay comida, peligro. Otra cosa es que tú, el quedarte sin curro, lo asocies a quedarte sin comida y que otra persona no. Eso es distinto, que entonces ya hablamos de la percepción de la psique, pero que el programa biológico, que si tu percepción acaba concluyendo que faltará comida, se activará por peligro, ese tiene que estar, porque si no significaría que cada uno puede hacer la digestión de una manera,
que cada uno puede respirar de una manera, que cada uno puede elegir dormir o no dormir y no pasa nada. Entonces perdería el sentido el hecho de que todos somos humanos y tenemos el mismo comportamiento biológico. Podríamos también hablar, al contrario que de comportamiento codificado, de suma de modelos comportamentales. Es decir, nosotros seguimos modelos, patrones, acciones que se repiten según unas ideas. En sustancia, todos estos conceptos expresan el hecho de que el hombre y el animal viven según un modelo de comportamiento o un programa etológico típico para cada especie individual. ¿No sabemos lo que es etológico? Lo buscamos. ¿Sí? Siempre que no sepáis algo, simplemente lo podéis buscar. Entonces, vamos a buscar etológico, significado. ¿Sí? Viene de la palabra griega ethos, también raíz de la palabra ética, que significa comportamiento. Muy bueno. Etimológicamente, el comportamiento, la ética, cosa que tratamos en el vídeo de ley natural, ¿sí? Siempre decimos, la ley natural es la ley que gobierna el comportamiento y se puede entender como etología, ¿sí? Dale. Dice, en sustancia, todos estos conceptos expresan el hecho de que el hombre y el animal viven según un modelo de comportamiento o un programa etológico típico para cada especie individual. Poco importa la expresión que se utilice. Importa, por el contrario, que tales conceptos no se conviertan en nuevos dogmas. A ver, me vais a disculpar un momento, sí. Vale, ya está. En sustancia, dice, todos estos conceptos, ¿sí?, de modelos comportamentales expresan el hecho de que el hombre y el animal viven según un modelo de comportamiento o un programa etológico típico para cada especie individual. Poco importa la expresión que se utilice. Importa, por el contrario, que tales conceptos no se conviertan en nuevos dogmas. Estos conceptos existen desde que existe la historia de la evolución del hombre y de los animales, no desde Darwin. Además, independientemente de su formulación, no me pertenecen, sino que son un bien común. Mío es solo el conocimiento del hecho de que a este sistema codificado le corresponde un determinado comportamiento biológico en caso de conflicto. Importante, ¿sí? Cada comportamiento biológico, cuando se genera un conflicto, tiene un código, tiene un programa. Esto sí que es un concepto nuevo. Existe ya toda una serie de experimentos
y toda una serie de resultados, pero hasta ahora no se había tenido la capacidad de clasificarlos. Es más, en parte se han interpretado equivocadamente. Por ejemplo, hace algunos años, algunos científicos norteamericanos llevaron a cabo una investigación supuestamente muy seria que levantó gran expectación. La formaldehíde o HCHO, según la fórmula química, o aldehíde de ácido fórmico, un gas incoloro de fuerte olor, soluble en alcohol y en agua, al que si se añade metanol para impedir la polimerización es notable como solución acuosa de formol, pues bien, habría producido cáncer en las ratas. Es decir, este experimento intentaba demostrar que el formaldehído producía cáncer en las ratas. Normalmente las ratas se mantienen alejadas del formol que se emplea en una disolución normal para desinfectar las salas de operaciones, porque ese olor les molesta muchísimo. Estos buenos investigadores se habían aprovechado de esta aversión y habían preparado el formol en una concentración 1000 veces superior para, no os lo perdáis, echarle varias veces al día esta sustancia tan concentrada en el morro. Los pobres animales, a los que obviamente se les negaba que poseyesen un alma, sufrían diariamente una recaída de DHS causada por los investigadores, es decir, un conflicto biológico. Tras varios meses, al final de la prueba, los ratones fueron liberados, poco a poco, y se examinó su morro en el microscopio. Los primeros ratones asesinados tenían solo una úlcera de la mucosa nasal. Los ratones a los que se les permitió vivir todavía un poco tras el experimento y que trataron en una fase PCL, con rellenado de la úlcera por multiplicación celular, tenían un cáncer de la mucosa nasal. ¿Es que podría haber sido de otro modo?, se pregunta Hammer. Y dado que según la concepción del mundo de nuestra ciencia oficial y según la opinión de nuestras grandes religiones, los animales no pueden tener ni alma ni psique y naturalmente no pueden tampoco experimentar un shock de conflicto biológico, solo quedaba una conclusión posible. La formaldehíde o el formaldehído causa cáncer. Un resultado fruto de la estupidez. Realizando el mismo experimento, con una sustancia apestosa concentrada también, cualquier persona habría sufrido un carcinoma de la mucosa nasal. Pero hoy en día los investigadores de este tipo, puramente intelectuales, son ajenos incluso a la sola idea de estas reflexiones. Según mi modo de interpretar, cuando se atormenta a un animal durante semanas o meses en el mismo punto, repitiendo diariamente la misma tortura, provocando una nueva recaída del DHS, se causa siempre un cáncer en el animal. Sin embargo, todavía nadie ha conseguido provocar un cáncer en un órgano que estaba separado del cerebro, es decir, en un órgano in vitro. In vitro se pueden cultivar, en la práctica, solo sarcomas, es decir, proliferaciones de tejido conectivo. Esto, por favor, si hay algún científico en la sala, o algún biólogo, o algún anatomopatólogo, por favor, lo invito a que me contacte y podamos tener una charla sobre esto. Lanzo una pregunta a la comunidad de investigación que pueda estar escuchándome. Y pido por favor seriedad y rigurosidad. ¿Se puede crear cáncer en órganos aislados en probetas? ¿En órganos aislados en laboratorio? Es decir, desconectados del cerebro. Generar, no estoy hablando de un órgano extirpado del cuerpo ya con células tumorales. Estoy hablando de a un órgano sano inducirle cáncer.
Según Hammer, lo que él dice es que a la práctica solo se puede hacer con sarcomas de tejido conectivo. Y explica aquí el porqué. Dice, estas células de tejido conectivo contienen en su propio bagaje, por decirlo así, el impulso de proliferación, gracias al cual, en los procesos de cicatrización, tienen la función de reparar curando rápidamente las heridas del cuerpo. También el tejido fetal posee un impulso de crecimiento, análogo durante un tiempo relativamente breve, en el hombre hasta 9 meses, como máximo la duración del embarazo. Es cierto, o sea, el feto podríamos decir que es una especie de cáncer porque prolifera a unas velocidades increíbles el crecimiento celular. Prosigue. A los comportamientos codificados del hombre y del animal se contraponen los comportamientos biológicos en caso de conflicto. Quizás no se contrapongan en realidad, sino que se integran como variantes posibles en el sistema de los códigos normales. Básicamente lo que está diciendo es, a todos los programas biológicos que transcurren en nuestro cuerpo de manera diaria, cuando tenemos un conflicto, se le añade o el cuerpo genera otras vías para poder solucionar ese problema, dado que con los programas biológicos actuales el conflicto sigue presente. Seguidamente veremos que, por ejemplo, en el ciervo, la úlcera de la íntima de las coronarias es la única posibilidad para sobrevivir 2 o 3 años más hasta que un joven ciervo lo eche definitivamente del territorio. Nosotros, que nos llamamos hombres civilizados de los tiempos modernos, percibimos en general un comportamiento desviado en el cotejo de la enfermedad, que se considera simplemente un enemigo o un mal, un castigo de Dios. Por eso nosotros decimos que el diagnóstico causa enfermedad. ¿Por qué? Porque lo consideramos un peligro. Lo interpretamos como realmente una posibilidad de muerte, como si nos faltara el aire, como si nos faltara la comida, como si nos faltara la protección. Todo esto son proyecciones superadas que derivan del Antiguo Testamento, de una imagen del mundo bastante primitiva, en la que la enfermedad es algo malo, innatural, donde los animales no tienen alma, solo son productores de carne y piel, donde se puede destruir la tierra a placer. El comportamiento codificado es parecido para los hombres y los otros mamíferos, pero cada raza tiene su propio código de comportamiento. Esto es interesante porque nos damos cuenta de que, por ejemplo, los conflictos relacionados con la protección del nido, con cuidar el nido, con cuidar a los hijos, a la descendencia, es un conflicto codificado en humanos y mamíferos, pero un reptil no desarrolla ese conflicto. Un reptil nunca va a padecer un tumor en las mamas. Bueno, aparte de que no amamantan, bueno, es que directamente no amamantan, pero no va a padecer un tumor en su órgano reproductor cuando sospecha que al niño le puede faltar comida. Todo esto constituye un sistema cósmico armonioso en el que cada especie al final se encuentra de alguna manera en relación con las otras especies. El hecho de que un animal no constituya un peligro en las relaciones de otro es un ejemplo de esto. Un gato no escaparía jamás si se encontrase con una vaca o un elefante. Sin embargo, huye inmediatamente si ve de lejos un perro. Así cada raza animal, y también cada raza humana, ha aprendido a construir durante millones de años su propio comportamiento, codificado, con el que puede o podría vivir
en su reserva ecológica. Un patito es capaz de nadar desde el primer día de vida, sin necesidad de tener que aprenderlo, mientras que las otras cosas las tiene que aprender de la madre. Un ciervo, por ejemplo, se comportará siempre de acuerdo a su código cerebral en relación al territorio, defendiéndolo, incluso aunque no haya visto jamás otro ciervo. Simplemente obedece a su código interno. Y así es para muchísimas cosas que también los hombres haríamos intuitivamente de modo correcto, como sonámbulos, en base al código originario de nuestro cerebro, si no nos hubiésemos desnaturalizado con la denominada civilización. Las mujeres, durante millones de años, han llevado a cabo sin problema una tarea fundamental tan importante como es la de dar luz a un niño. Repito esta frase que es importante. Las mujeres, durante millones de años, han llevado a cabo sin problemas una tarea fundamental tan importante como es la de dar a luz un niño. La madre siempre ha sabido cómo tenía que parir su hijo, es decir, en la posición acurrucada, que es la más fácil fisiológicamente. Y también sabía que tenía que quitar el cordón umbilical y poner al neonato en su pecho tras haberlo limpiado. Por el contrario, si se mira el modo actual de nacer, en el que se desprecian todas las reglas primitivas de la naturaleza con estudiada ignorancia, hasta llegar a provocar las contracciones o incluso a practicar la denominada cesárea, nos deberíamos preguntar cómo nos tenemos por inteligentes. Por suerte, en tiempos recientes, las mujeres han reconquistado nuevamente el derecho a un parto natural a los médicos, en su mayoría hombres. Esto es muy importante, porque yo, que ya tengo una edad y que empiezo a tener amigas que paren y empieza a estar en nuestro círculo de ambiente, la conversación, dices, es que es verdad. O sea, no está tan lejos que todas nuestras abuelas han parido en casa y muy pocas han muerto en el parto, por no decirte que no conozco ninguna. Alguna habrá muerto, obviamente. Pero ahora la gente tiene pánico parir en casa. Te dicen, pero tú estás loco, tú sabes el riesgo, tú sabes el peligro. Y dices, pero ¿en qué momento se ha insertado esa idea en la cabeza? Si no tiene nada que ver con la realidad. Mi abuela viva, tu abuela viva, tu abuela viva, tu abuela viva, tu abuela viva. El 90% de las abuelas están vivas. ¿Cómo hemos podido llegar a creer eso? Y yo digo, creemos eso teniendo el ejemplo de nuestras abuelas. Pero cuando vengan 2 generaciones más, donde no habrá ningún ejemplo de parir en casa, ¿cómo tú le demuestras a esa gente que esa idea es falsa? Nos habremos ido ya tanto hacia el lado de la incoherencia que volver va a costar más. Cierto es que cada vez más y más personas se comprometen con el hecho de volver a recuperar todas aquellas virtudes que le dan al parto el hecho de que sea natural. Y son infinitas. Que el niño no pierda la conexión con la madre, que el niño cuando pasa por el conducto uterino recoja todas las bacterias y demás necesarias para después ejecutar los problemas biológicos, que el niño no entre al mundo ya en incoherencia, porque cuando se provocan partos, ¿qué te crees más listo que la naturaleza o algo? La naturaleza ha creado las contracciones, no tú. La quieres dejar tranquila, que ya vendrán. En fin, una serie de cosas que te preguntas, ¿hasta qué punto? Y luego ves los partos que tienen, el sufrimiento que tienen, lo que hay que hacerle a los cuerpos para que eso salga, que dices, ¿estamos seguros de que esta es la mejor manera de hacer las cosas? Aparte de que
podemos ver que en la sociedad cada vez más enfermedades, cada vez niños con más problemas. Ahora, el niño que no tiene un diagnóstico, raro es. Tu dislexia, tu discalculia, tu autismo, tu bipolaridad, tu dispersión del pensamiento de no sé cuántos, bueno, infinitos diagnósticos hay. Y aquí a la mínima te están dando tu papelito. Venga, ves a pedir que te consideren un tonto y que te rebajen el nivel de exigencia. Porque básicamente es lo que dicen. Y los niños que son una hoja en blanco y que prefieren ir a divertirse, obviamente, pues se hacen los tontos. Si me puedo aprovechar de esto, venga, vámonos. Prosigue. También para crear los propios hijos, los hombres tenemos que leer grandes libros o ir a la universidad para memorizar algún sistema puramente intelectual denominado pedagógico, que en su mayoría no funcionan en la práctica. Y yo de esto me hacía gracia porque hablaba con un profe, bueno, o sea, hablamos, ¿no?, entre profesores para hablar de las dinámicas y de tal, y dices, es que te partes el culo, porque gente que no ha dado clases nunca están haciendo doctorados y están en la universidad diseñando programas para los estudios, y dices, pero a ver, ¿tú no te has dado cuenta de que para poder practicar esto, o sea, tú me estás dando una dinámica, dando por hecho de que la gente está bien de la mente, que los niños vienen felices y sin traumas y con ganas de aprender? Pero es que estamos hablando de que estamos en sitios donde los niños están totalmente desmotivados, donde tienen un montón de problemas psicológicos que les impiden concentrarse. No puedo poner esta dinámica, no sirve, no funciona. Entonces, primero, antes de poder decirle de dónde viene el sentido de despejar una X, tenemos que arreglar su mente para que vea la utilidad en eso. Y eso requiere mucho tiempo y mucha dedicación. Por lo tanto, hay que cambiar esta dinámica que tú me ofreces. Dice, cualquier perra madre y cualquier gorriona madre lo hace mucho mejor sin universidad. Cierto es también que no hay ninguna raza animal sobre la Tierra a la que se pueda comparar la estupidez y la falta de respeto por el comportamiento codificado que la raza humana civilizada practica. Estupidez y falta de respeto, ¿vale?, por los códigos de la naturaleza, por los códigos que la naturaleza ha establecido en nosotros. La verdad es que ninguna raza humana se falta tanto el respeto a sí misma como nosotros, ninguna. Y por eso nosotros somos la raza más enferma y la raza que se va a autodestruir y va a destruir a todos, porque es una cuestión de respeto interno y por lo tanto global. Dice, pero incluso cuando nos decidimos a no respetar el código de nuestro cerebro, en la práctica, cada una de nuestras sensaciones, decisiones y acciones está impregnada de un modo determinante de este código de comportamiento. Y sin embargo, las peores intervenciones para nuestra etología humana, como seguidamente mostraré, son las manipulaciones hormonales. A pesar de eso, cada DHS es una nueva prueba de la correlación precisa existente entre psique y conflicto, cerebro y foco de Hammer, órgano y cáncer. Jamás hay excepciones, excepto las sistemáticas, como en el caso de las personas zurdas. La regularidad de esta correlación y la suma de todas las correlaciones existentes entre todos los seres vivientes de la creación, por ejemplo, entre los hombres y, entre paréntesis, sus bacterias, todo esto junto constituye la ley de la naturaleza. Cada transgresión es una especie de asesinato o suicidio. Solo los aprendices de brujo, a causa de su ignorancia, intentan algo así. Importante, ha dicho, jamás hay excepciones.
excepto las sistemáticas, es decir, excepto las que están ya codificadas, las que se repiten sistemáticamente. ¿Son excepciones? Sí, porque de la mayoría de la población la padecen solo unas pocas que cumplen ciertas condiciones, como por ejemplo que su psique, el lado más hábil, en vez de ser el derecho, sea el izquierdo. Esa es la condición que hace que en las personas zurdas los patrones y los códigos biológicos vayan un poco distintos, básicamente porque los focos de Hammer o la parte del cerebro que gobierna ese proceso, en vez de ser la izquierda, es la derecha. Entonces hace que cambie un poco. Pero igualmente son codificaciones regularizadas y que se repiten, aunque no constituyan la mayoría. Y luego dice que existe la correlación entre los seres vivos y otras especies. Es decir, dentro de nosotros viven especies que son las bacterias, los virus y los hongos. Y es una correlación precisa, no es una casualidad, no es un error. Punto 6.1. La evolución de los procesos biológicos del cáncer comparados en el hombre y el animal. Dice, un animal no tiene nadie que lo ayude a reconocer el conflicto que está sufriendo y que le dé un consejo para evitar que se repita ese conflicto en el futuro. El animal normalmente tiene que soportar su conflicto hasta que éste se resuelva, en realidad, o hasta que el animal muere por un conflicto no resuelto. ¿Y el cáncer? Ya hemos visto que en la naturaleza la denominada enfermedad cancerosa no es un error. No se trata de una célula que ha perdido el control y se comporta como si hubiese enloquecido, sino de un suceso muy sensato que está contenido en el plan general de la naturaleza como momento indispensable. En el animal observamos lo que en el hombre podemos solo intuir prudentemente, que la ayuda proveniente del exterior, no previsto en la naturaleza, para superar un conflicto, no representa un añadido de cualidades para la raza, sino como mucho una ventaja cuantitativa, es decir, una disminución de calidad. Más individuos, pero menos fuertes. Es decir, dice, en el animal observamos lo que en el hombre podemos solo intuir prudentemente, que la ayuda proveniente del exterior no prevista por la naturaleza para superar un conflicto no representa un añadido de cualidades para la raza, sino como mucho una ventaja cuantitativa, es decir, una disminución de calidad, más individuos pero menos fuerte. Esto es muy interesante. ¿Qué entendemos por ayuda proveniente del exterior no provista de la naturaleza? Pastillitas, cirugías, todas estas cosas. Esto puede hacer que nosotros quizás no solventemos el conflicto del todo, pero tengamos una vida un poco más larga. Entonces, ¿qué ventaja tenemos? Una ventaja cuantitativa, es decir, sí, por un tiempo más mantendremos más individuos en la especie y eso podría darnos a nosotros entender que como raza es una cualidad, ¿no? Somos capaces de mantener más años viva a los individuos de la raza. Coño, somos mejores. ¿En qué nos mejora estar más años vivo? Si nos volvemos individuos más débiles, que si uno amputado, que si uno sin un órgano vital, que si debilitado, porque al final las pastillas te van debilitando. ¿En qué mejora eso a la raza en realidad? ¿No? Al final las pastillas te afectan a la psique, generan gente deprimida. ¿Para qué queremos más individuos deprimidos o más individuos inválidos? En realidad, si lo piensas, no mejor.
no le da calidad a la raza. Por eso entendemos que la naturaleza no proveyó de esos aportes extras de ayuda, ¿no? La naturaleza te da las bacterias de la tuberculosis para que sobrevivas. Si no las utilizas en el tiempo que ella te da para que te solventes el problema y te funcionen, significa que no te has dado cuenta del problema, no eres capaz de solucionarlo, de decidir solucionarlo, por lo tanto, fuera. Ahora, que tú quieras venir con un desinfectante, matar las bacterias de tuberculosis y así sobrevivir, vale, pero serás un individuo débil. ¿Por qué? Porque habrás solventado el problema puramente respiratorio, pero no te habrás dado cuenta que hay un problema de fondo que tú tienes que solucionar y probablemente lo vayas arrastrando y en un futuro tengas otros conflictos de respiración. O bueno, puede ser una segunda oportunidad para solventar definitivamente el problema. Pero eso sería una excepción, digamos, o entiendo yo. Vale. Dice, también sucede así para los hombres, cuando se consideran una raza. Pero si miramos a la naturaleza, que todavía no está manipulada por los hombres, vemos que los animales tienen que resolver en la realidad concreta sus conflictos que han sufrido a raíz de un DHS y por lo tanto su cáncer. Los animales no pueden resolver psicoterapéuticamente la pérdida de uno o más cachorros o la pérdida de un territorio, sino que lo tienen que hacer de modo real. ¿Cómo? Teniendo más hijos, ¿cómo? Recuperando el territorio o habitando otro territorio. Debe de ser una solución real, no puede ser una solución psicoterapéutica de pasar el duelo. Sin embargo, vemos que en los animales superiores hay algo parecido a un ritual para superar un conflicto. Es decir, cuanto más capacidad cerebral tiene la especie, más es capaz de generar conflictos simbólicos y por lo tanto, es decir, puramente psíquicos, que luego se manifiestan en la biología, pero su origen es psíquico. Por lo tanto, más capaces somos de solventarlos con desde el mismo campo, desde el mismo plano, que es el psiquismo. Pensemos solamente en los rituales fúnebres que todos conocemos, de los elefantes, que son claramente un intento de disminuir o de resolver el conflicto de pérdida en los animales afectados o en toda la manada. ¿No hacemos lo mismo los humanos con nuestros funerales? Los elefantes se reúnen por todo el día alrededor del compañero muerto, al que primero han enterrado y cubierto de ramas y vegetación, para después velarlo. Prescindiendo de estas ayudas rituales de los mamíferos más desarrollados, es decir, dejando a un lado estos comportamientos que sí es verdad que los humanos compartimos con los mamíferos, en general, los animales tienen que soportar solos sus enfermedades cancerosas, que a menudo se supera como una prueba regular de verificación de la idoneidad en intervalos regulares, o de otro modo, el individuo se descalifica. Por ejemplo, el viejo ciervo cada año tiene que presentarse para una prueba de idoneidad frente al ciervo joven, y cuando llega el momento en que ya no consigue pasar el examen, tiene que morir. Es decir, ese conflicto de territorio ya lo hará morir, no podrá solventarlo. Por lo tanto, en general, la terapia del conflicto biológico no es otra cosa que la solución real del conflicto. Y esto, cuando empecemos a ver ejemplos de casos reales, veremos la importancia de entender que la solución del conflicto no es pensar que no me afecta, es darle una solución real en el mundo físico. Esta solución real puede consistir
tanto en el restablecer la condición precedente como en una solución alternativa. En el caso del territorio, por ejemplo, si yo he perdido mi territorio, será recuperarlo o conseguirme otro territorio. Por lo tanto, por ejemplo, o el ciervo viejo reconquista su territorio o expulsa al ciervo joven del territorio. En este caso sería lo mismo, ¿vale? Yo creo que a lo que se refería es o recupera lo que he dicho, o reconquista el territorio o se busca otro territorio. Una perra que haya perdido un cachorro o consigue recuperar al pequeño de las garras del depredador, o se consuela con los otros cachorros, o se pone de nuevo en celo. Este último es el caso más frecuente. Durante el embarazo, en general, reina la tranquilidad, es decir, no es posible ninguna actividad conflictiva, porque un embarazo, tras el primer tercio de la duración, transcurre en vagotonía y tras el parto de los nuevos cachorros se resuelve automáticamente. Dado que normalmente los animales, a diferencia de los humanos, viven según el ritmo natural, la pérdida de un cachorro, por ejemplo, ya está prevista como algo normal en esta programación natural e igualmente la solución de ese conflicto normal por medio del sucesivo embarazo. Por el contrario, no podemos olvidar que el comportamiento humano, fuertemente sujeto a las obligaciones que fueron impuestas por cualquier fundador de religión o reformador social, que ahí tendríamos pues todas las normas sociales que impone el Estado, en realidad no tiene mucho que ver con la biología. Es decir, todos esos comportamientos impuestos por la religión, ya sea cristiana, musulmana, judía o la religión a la autoridad en general, que se puede traducir en religión al Estado, es decir, yo sigo a rajatabla lo que me dice el Estado, normalmente están muy contrariadas con nuestra biología. Por eso, seguirlas en el fondo no soluciona nuestros conflictos, sino que los mantiene o los genera incluso. Además, son poco frecuentes los innovadores sociales que se pueden considerar personas normales o naturales, Sustancialmente, han sido una cruz para la humanidad. No se puede hablar de sabiduría si admitimos que la sabiduría fundamental conlleva el vivir lo más posible en armonía con el código preexistente en el cerebro y también con el de la psique o del alma. Esto es muy importante, porque en una sociedad que piensa que la tecnología le va a salvar la vida, va a salvar los problemas que hemos generado por ir en contra de algo tan sencillo como el código de nuestra naturaleza, es que nos vamos a estampar. O sea, si nosotros creemos que los conflictos que generamos por vivir de noche en vez de día los vamos a solventar con una pastilla o poniendo un chip en el cerebro, simplemente no hemos aprendido nada de la enfermedad, de la guerra y del error. Para mí, el más sabio sería aquel que nos hiciese entender a los hombres cómo se puede vivir en armonía con el código que la naturaleza nos ha dado, en lugar de realizar perversiones en guerras que eliminan la vida humana, que es lo que suelen hacer todas esas personas que dicen sígueme, sígueme, yo voy a solucionar el mundo, vótame a mí. ¿Qué acaban haciendo siempre? Guerras, crisis, ruinas. Claro, si no presentan el problema, ¿cómo te van a vender la solución, no? Eso es de cajón, pero como aquí nadie sabe de negocios y nadie se empodera en crearse su propio juego, pues claro, ellos saben cómo crear juegos y nosotros lo único que sabemos es jugar. Si consideramos que el hombre y el mamífero, sufren de un modo análogo los conflictos que provocan el cáncer,
podemos decir que también el cáncer a nivel orgánico es igual o comparable. También el foco de Hammer en el cerebro del animal, en un punto correspondiente al del hombre, es igual o comparable. Pero si estos dos niveles son iguales o comparables, entonces hay un buen motivo para creer que también el nivel psíquico sea igual o por lo menos comparable. Cuando digo que un animal ha sufrido un conflicto, entiendo un conflicto biológico, y esta afirmación resulta en general aceptable. Si añado que el animal, igual que el hombre, no tiene apetito, no consigue dormir, está en simpaticotonía, también se acepta. Pero si afirmo que el animal piensa día y noche, o revive su conflicto biológico, y de noche sueña con ese conflicto, eso lleva inmediatamente a la indignación y al rechazo. Se sostiene que estos son atributos del pensamiento, algo exclusivo del ser humano. Recordemos que ha dicho animal mamífero, ni reptiles, ni aves, ni insectos, y está incluyendo en esto. Pero no es verdad. El conflicto es análogo en el caso del hombre y el animal mamífero, es decir, en los dos sucede en los tres niveles. Dice, ¿no habéis oído nunca gemir a vuestro perro en sueños? Para muchos de nosotros, sobre todo aquellos que tienen determinadas ideas religiosas o ideológicas, esta es una cuestión difícil de aceptar. Para mí, por el contrario, es la cosa más normal del mundo. Por ejemplo, el contenido del conflicto de envidia por el alimento es ligeramente diferente para cada tipo de raza animal, diferente en el hombre. El contenido conflicto está solamente traspuesto, pero también los conflictos biológicos traspuestos del hombre se pueden reconducir siempre al modelo fundamental arcaico. La tabla siguiente, en la que se han seleccionado los tipos individuales de conflictos, os lo debería de aclarar. Vale, como prefiero trabajar esta tabla detenidamente para entenderla bien, la trabajaremos el próximo día, ¿vale? Entonces, ¿ha quedado claro hasta este momento qué es el conflicto biológico y qué diferencia tiene con los conflictos únicamente psíquicos? Esto es importante, ¿vale? Si alguien tiene dudas o genera dudas a lo largo de las 2 semanas que quedan hasta la próxima clase, que se las guarde y las puede presentar en la próxima clase, ¿vale? Espero que os haya servido y el próximo día seguiremos con otro capítulo. El próximo miércoles toca ley natural y al otro ya toca medicina germánica. Sí me gustaría anunciar que mañana a las 8 tendremos nuestro vídeo mensual con Félix Rodríguez, donde el tema a tratar será el sujeto nada, ¿sí? La sociedad hedonista frente a la sociedad estoica. Creo que va a ser muy interesante y os invito a todos a participar y a estar presentes, ¿sí? Nada, espero que estéis bien, que paséis una buena noche y que no olvidéis que somos los últimos responsables de todo lo que sucede en el mundo y que debemos actuar en consecuencia y que nos hará más felices porque nos pondrá en sintonía con nuestra alma que tiene un propósito en este mundo, ¿vale? Besos.